Hermanos, nos da mucho gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga. Vamos a considerar un tema que tiene por nombre el peligro de judaizar. Me gustaría iniciar con una pregunta que podríamos hacerle a una madre. ¿Qué requiere más esfuerzo? ¿Dar a luz a un hijo o educarlo? Y pregunto esto porque el apóstol Pablo comparó el proceso de formación y de cuidado de la iglesia con tener dolores como de parto. Y esto lo dijo sobre una iglesia que estaba en Galacia cuando ellos estaban judaizándose. ¿Pero por qué este dolor? ¿Que judaizarse es algo realmente malo o peligroso? Bueno, para responder a estas preguntas, primero veamos qué es judaizar. Judaizar es hacer creer a la iglesia que debe vivir su fe en los dos pactos, es decir, en el nuevo pacto de la fe en Cristo y al mismo tiempo bajo el pacto de la ley o vivir bajo el pacto de la ley, incluyendo ordenanzas como la circuncisión, la abstención de alimentos y guardar los sábados. Los judaizantes dicen que las iglesias cristianas están mal por no guardar la Torá, que es el nombre en idioma hebreo de los primeros 5 libros de la ley o del Antiguo Testamento. Y ellos hacen lo mismo que hacían algunos con las iglesias del Antiguo Testamento, como esta iglesia de los Gálatas, es decir, judaizar a la iglesia. Pero ya en este penúltimo capítulo de la Epístola a los Hebreos que hemos estado leyendo, el escritor está por concluir lo que ha enseñado a lo largo de toda la epístola: la transición al nuevo pacto de la gracia de Dios. Y en este cierre de la epístola, es decir, un cierre preliminar en el capítulo 12, el autor es guiado por el Espíritu Santo y habla claramente a la iglesia sobre el peligro real y verdadero para aquellos que aceptan judaizarse. Veamos en nuestra lectura de hoy, que está en Hebreos 12:25, lo que dice al respecto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Vamos primeramente a poner atención a la frase inicial del texto. Mirad que, en la expresión mirad que no desechéis al que habla. La expresión mirad que es generalmente una advertencia ante una orden dada. Se usa para aclarar que la orden ya ha sido entregada y que ahora la responsabilidad de obedecerla está en el oyente. Cuando Moisés le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, no solo le dijo, te mando que te esfuerces, sino mira que te mando que te esfuerces, indicándole la responsabilidad que él ya tenía por haber recibido esa orden. Es como si el autor de la epístola nos dijera a la iglesia, miren todo lo que les he enseñado. Ahora es responsabilidad de ustedes obedecer o no, creer o no. Por esto el texto dice, mirad que no desechéis al que habla. El escritor enseña que aceptar judaizarse equivale a desechar al que habla, es decir, a Dios. Por eso dice, cuiden, miren que no desechen al que habla. ¿Y quién es el que habla? Es Dios mismo quien nos ha hablado por medio de su Hijo y nos ha dado el Evangelio, es decir, Él ha establecido un nuevo pacto basado solamente en la fe de Cristo y en su obra perfecta de salvación. Los que judaizaban a los Gálatas y pretenden también judaizar hoy a los cristianos, hacen creer a la iglesia que debe vivir su fe en los dos pactos, es decir, en la fe del Evangelio de la gracia de Dios, pero también dicen que la iglesia debe guardar la ley como la circuncisión, los alimentos y los sábados. El problema es que esto no es posible. No se puede pretender mezclar los dos pactos, porque eso equivale a no aceptar
el Evangelio anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa desechar a Dios, quien nos ha dado el Evangelio de la gracia. Ahora vemos por qué el apóstol Pablo tenía un dolor en su corazón al ver la judaización de la iglesia, porque esto equivalía a desechar el Evangelio. El texto que estamos leyendo dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Cuando Dios dio la ley, también señaló consecuencias para los desobedientes. El que no se circuncidaba era cortado de su pueblo, Génesis 17:14. Y también el que no guardaba el día de reposo era cortado del pueblo de Israel. Esto está en Éxodo 31:14 y 15. Había consecuencias. Y así también, señala el escritor de la epístola, también bajo el nuevo pacto, los que desechan el evangelio de la gracia de Dios no podrán escapar de las consecuencias de esa incredulidad. ¿Y cuáles son esas consecuencias? De las cuales no podremos escapar si nosotros desechamos al que habla. El apóstol Pablo explica a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 4, las consecuencias, y dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La consecuencia de judaizarse es no alcanzar la gracia de Dios. El pasaje completo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, es decir, no estén otra vez bajo la ley. He aquí, yo, Pablo, y miren cómo menciona su nombre, como aclarando que él está siendo fiel en enseñar y en mandar el nuevo pacto. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo, es decir, su sacrificio, su redención, su obediencia perfecta a la ley. Él es el judío más excelente que cumplió perfectamente con la ley de Dios, pero toda su obra y toda su redención no nos aprovechará si nosotros queremos volvernos a sujetar a la ley. Y el apóstol Pablo dijo: y de nuevo testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Saben, hermanos, qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si una persona quería vivir en los dos pactos y además de creer en el evangelio se circuncidaba, como dudando de la eficacia completa de la obra de Cristo, entonces se desligaba de Cristo y tenía que guardar toda la ley, no solo los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos de la Torá. ¿Y quién los puede guardar? Nadie. Entonces, ¿por qué querían guardar la circuncisión o los sábados? Veamos cómo estos dos pactos no se pueden mezclar. Porque el apóstol dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5, versículos 1 al 6. Vemos que no es un tema de a qué corriente cristiana me quiero adherir, o de que hay rituales judíos muy especiales, muy significativos, sino que es un tema profundamente serio. Es un tema de aceptación o de rechazo del evangelio de la gracia de Dios. Y esto nos aclara por qué los apóstoles fueron tan firmes en no permitir la judaización de la iglesia. ¿Por qué se dolían cuando había algunos que minimizaban esta situación? Porque los apóstoles sabían que judaizarse implicaba desechar a Dios,
quien les había hablado el Evangelio. Los siguientes versículos de la epístola a los Hebreos dicen: la voz del cual, es decir, la voz de Dios, conmovió entonces la tierra. Esto es cuando les dio la ley a Moisés. Pero ahora ha prometido diciendo, y aquí va a citar al profeta Ageo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es decir, voy a volver a hablar, es lo que profetizó el profeta Ageo. Y voy a volver a hablar y a dar un nuevo pacto. Y esta frase, aún una vez, dice la epístola a los Hebreos, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esto está en Hebreos 12, 26 y 27. El escritor de la epístola a los Hebreos mostró cómo Dios había anunciado por medio del profeta Ageo que volvería a hablar. Así como habló cuando dio la ley a Moisés, Dios volvería a hablar. Y que lo anterior pasaría, sería removido. Y entonces vendría un pacto inconmovible que no sería jamás removido. Este es el nuevo pacto anunciado en el Evangelio. Este es el pacto de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz. Con esta referencia, el autor de la epístola está diciendo que el antiguo pacto ya cumplió su propósito. Pero el nuevo pacto anunciado por Ageo en el siglo VI a.C. permanecerá hasta la eternidad. Por esto, en el capítulo 12, en el versículo o los versículos 28 y 29 de la epístola a los Hebreos, el autor dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a ver esta parte final del capítulo 12, que dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. La expresión así que se refiere a una conclusión, a una aplicación. ¿Qué vamos a concluir nosotros, ya que hemos visto que somos responsables? El escritor de la epístola ciertamente ha cumplido en enseñar, en advertir a la iglesia. Ahora nosotros, los oyentes, los lectores de la Biblia, somos responsables. ¿Qué haremos entonces ante los judaizantes? El texto dice: ¿qué debemos hacer? Tener gratitud. ¿Y saben cuándo tenemos gratitud? Cuando estamos satisfechos. Un creyente en verdad siente gratitud cuando comprende la grandeza, la perfección y la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Es entonces cuando los creyentes han compuesto himnos como Sublime Gracia, porque hay gratitud, porque el creyente sabe que el sacrificio de Cristo es perfecto, que la obra de su salvación se llevó a cabo de manera perfecta en la cruz y que Él no necesita hacer algo más bajo los mandamientos de la ley para poder ser salvo o ser santificado de acuerdo a aquellos rituales. Ya no es necesario. El creyente que recibe el Evangelio sabe que es Cristo quien lo salvó por su sola gracia. Por esto el escritor nos dice que en esa gratitud debemos servir a Dios, que anunciemos la suficiencia de la obra de Cristo para salvarnos. Y finalmente la epístola nos llama a considerar que nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con este tema. No podemos minimizar el tema de la judaización de la iglesia. Debemos tener cuidados con introducir prácticas o símbolos o costumbres o vestimentas judías en nuestra adoración o en nuestra enseñanza cristiana. Tocar el shofar en sí mismo no es malo, pero no podemos pensar que el sonido del shofar nos dará mayor poder espiritual que si solo alabo a Dios con mi voz. No podemos pensar que la danza judía nos dará más vida espiritual que si solo alabamos a Dios con nuestros labios.
porque eso es introducir enseñanzas que no fueron dadas para la iglesia. No podemos pensar que mencionar los nombres en hebreo, los nombres de Dios, por ejemplo, o de Jesús, nos dará más poder espiritual. Esto podría dar lugar a que se abra la puerta para aceptar ideas judaizantes. Veamos que los apóstoles no dijeron nada sobre muchas ideas que se mencionan hoy en las iglesias, mientras gradualmente se abre la puerta a enseñanzas judaizantes. Es verdad que la ley moral que fue dada a Moisés, esa ley moral continúa. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, etc. Y los principios teológicos, Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es. Estos principios teológicos que están en el Antiguo Testamento y que nos revelan a Dios también continúan. Pero las más de 600 leyes ceremoniales, civiles, judiciales, sociales ya no aplican. La vida de la fe de la iglesia se enseña en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo indicó este cambio de tiempos, porque Él dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Esto es por medio del Evangelio, y dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Que el Señor nos conceda, hermanos, entender la grandeza y la perfección de su sacrificio para salvarnos y para darnos un reino inconmovible, y que entonces el Señor nos conceda tener una gratitud vasta, amplia, que brote de nuestro corazón, que ha comprendido que somos salvos por un sacrificio perfecto y glorioso, por una obra terminada que Él dijo en la cruz, consumado es. Y que mediante esa gratitud sirvamos a Dios siempre, sabiendo que Él es fuego consumidor. Que Dios los bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció.